civiles y edificación, y que se ha prestado amablemente a hablarnos del flujo de trabajo entre Revit y Cipeterm. Esto surgió un poco a raíz de unos mensajes que intercambiamos ayer en el canal de Telegram. Hola Ramón, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? Lo primero, darte las gracias por haberte prestado a esta encerrona y, y nada, y esperar que te encuentres cómodo. Bien, lo primero, si acaso, preguntar un poquito a la gente si se nos está viendo bien, si se nos oye, que vayan comentando por el chat, y también dejamos ahí dos preguntas en el aire, también las podéis ir contestando en el chat, donde os doy la bienvenida ya. Eh, uh -huh. Si manejáis Revit, si usáis Revit en vuestro día a día, y si manejáis Zipe también, que es un poco una cosa que nos interesa saber para a efectos estadísticos, porque tenemos bueno, Tony Moreno ya nos dice que sí, que se nos escucha y se nos ve bien. Entonces, si nos vais comentando si usáis Zipe o si utilizáis Revit, pues genial. Entonces, Ramón venía a resolvernos un ejemplo, ¿no? Venías a hacernos un poco una explicación sobre el flujo de trabajo, pasar un edificio de Revit a Cipeterm y ver un poco cómo podemos abordar ese problema. Cipeterm es un programa de Cipe que sirve para resolver el H0, para justificar el H0, el H1 y hacer la certificación energética del edificio. ¿No es así, Ramón? Sí, es un poco saltarse la herramienta unificada, ¿no? Que en mi caso yo pienso que eso es un alivio, ¿eh? O sea, porque a mí la herramienta unificada yo no sé si se hizo en su momento con aviesas intenciones, pero desde luego, bueno, una actualización merecía. Bueno, pues cuando quieras, si quieres compartir pantalla, que la gente nos vaya contando un poco si se maneja en estas herramientas por el chat. Os recuerdo, por favor, que si a la hora de chatear lo hagáis o bien a través del chat que está directamente insertado en la web para suscriptores, vais a ingeniosindustriales.com/directo y ahí tenéis el chat de Vimeo. Recordad que si le dais a los tres puntitos podéis sacar el chat fuera por si tenéis el vídeo en pantalla completa. O si no, a través de Twitch o a través del canal de Telegram. Dado que el chat de... no me da para ver tantos chats, entonces si estáis viendo el directo a través de YouTube, al chat de YouTube no le vamos a prestar atención, ¿eh? Entonces, si sois tan amables, o a través de, si queréis chatear, o a través de Twitch o a través de Vimeo. Sí, también nos pregunta Francisco López en Telegram, que si se va a ver a través de YouTube. Sí, estamos en todas partes, en todas plataformas. Muy bien, pues adelante Ramón, cuando Bueno, quieras. voy a compartir la pantalla. Muy bien, a ver si se ve bien. Vamos a ir viendo aquí en OBS. Y si me veis mirar para todos lados es porque tengo los dos monitores, tengo todos los chats y estoy aquí desbordado. Vale, estamos viendo Google Vale, en tu perfecto. monitor. Bueno, pues vamos a dedicar este día de hoy a ver cómo nos manejamos el flujo de trabajo desde Revit hacia Cipe, ¿no? En concreto hacia el programa de Cipeterm H+, que por cierto es gratuito. O sea que es interesante que la gente pues aprenda este programa de Cipe, ¿no? Cipe últimamente le está dando mucha importancia a lo que es el Open BIM, ¿no? Entonces, todos los programas que son Open BIM los maneja sobre todo a través de una nube, la nube de Cipe, que se llama el BIM Server Center, ¿no? Yo voy a entrar aquí en la nube. Perdona un momento que te interrumpa, Ramón. No sé Sí, si sí. sabes, en Teams si se puede ocultar mi cara ahí en la esquina, porque estoy tapando un trozo de la pantalla. Ahí, Perfecto, perfecto. ahí. Gracias. Bueno, pues esta viene a ser la nube de Cipe, ¿no? Voy a salir, a cerrar sesión. Esto es la nube de Cipe. Y todo lo hace con esta nube. Viene a ser como una especie de Dropbox. Y es una especie también, una especie de red social profesional, ¿no? Entonces, yo voy a darme de alta aquí, iniciar sesión. Y aquí tengo pues lo que es el escritorio, ¿no? de proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de un modelo que yo tengo en Revit, que es de uno de los ejemplos que tiene Cipe, ¿no? Un edificio de 8 viviendas, muy sencillito. Lo he modelado con poco detalle, ¿eh? Vamos aquí, las plantas tienen muy poquito detalle, son muros sin capas, una sola capa prácticamente, solo los espesores, y he metido lo que son los recintos, las habitaciones, ¿no? Lo he modelado partiendo de una plantilla de AutoCAD, que la tengo aquí debajo, ¿no? Y nada, he modelado pues muy básico esto.
Entonces, este modelo, una vez que está modelado en Zipe, hay que exportarlo a la nube de Zipe. Eso está modelado en Revit, perdón, ¿no? En Esto, Revit, esto es Revit, exactamente. vale. Está modelado en Revit. Ok. La nube de Zipe, una vez que estamos en el Beam Server Center, tiene aquí en la parte de abajo un store, que son todos los programitas que tiene OpenBeam, que hay muchos de ellos gratis, sobre todo los programas que son de fabricante, ¿no? Si aquí nos metemos en aplicaciones gratuitas, pues tenemos todas estas que son gratis. El CipEtern H Plus, que es gratuito. El IFC Builder, que es un modelador también, muy básico también. Y bueno, el CipEtern Loads y Cipelux para el tema de cálculos lumínicos. Tiene algunos pues que son gratuitos. Yo me he bajado el CipEtern H Plus y el que vamos a usar hoy. Si vuelvo aquí a mi escritorio, al home, bueno, pues esto es una especie de red social porque todos estamos dados de alta y nos podemos ver o nos pueden ver los proyectos si queremos, ¿no? Entonces yo ahora voy desde Revit a vincularme a la nube de Zipe. Vengo aquí a la pestaña de complementos y aquí hay un complemento que también es gratuito de Revit, perdón, de Zipe. Y vendría aquí, voy a cancelarla, a ver, este ya está vinculado, voy a coger uno que tengo aquí sin vincular. Este que tengo aquí. Es el mismo, pero no está vinculado. Vendríamos aquí a complementos, colaboración, colaborar en OpenBeam. Bueno, aquí podemos ya seleccionar un proyecto si está ya generado en la nube o crear uno nuevo. Yo voy a crear uno nuevo. Le vamos a poner Ingen Director. El tipo de proyecto, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, pruebas. Si es visible o no es visible a otros colaboradores, voy a poner visible, venga, por si alguno tiene interés y así se puede conectar también al proyecto. Y vamos a dejarlo en abierto para que pidan solicitudes de colaborar en este proyecto. Conectar. Se me abre aquí esta ventana aquí abajo. Ahí. Aceptar. A ver si nos falla ahora. Siempre podemos decir que son cosas del directo si falla. Parece que sí, que ahí dice no responde. Ah, ya está, ya ves. Ya está. Ah, perfecto. Acepto. Y aquí pues va a generar un archivo IFC. El archivo IFC viene a ser el DXF que hay de Autodesk, ¿no? De AutoCAD. Vamos a llamarle modelo arquitectónico. Bueno. Y se va a vincular, o sea, va a generar un IFC y lo va a subir a la nube de Zipe. Bueno, ¿cómo va el tema de la encuesta? ¿Han contestado o no? Han contestado que no, directamente. Nos ha contestado Tony, JC Gracia, que no utiliza ni Revit ni Zipe. Y entonces, de momento, poco ambiente. Deben estar atentos al vídeo. ¿Cómo funciona lo de la nube de Zipe, ¿no? Bueno, pues básicamente tenemos aquí la nube y es como un Dropbox. Entonces tenemos, lo que admite esta nube son sobre todo ficheros IFC de modelos arquitectónicos, de modelos de instalaciones, de cualquier tipo, ¿no? Entonces nosotros hemos generado el modelo arquitectónico en Revit, que es un fichero nativo de Revit, pero lo hemos exportado o lo estamos ahora exportando a IFC y lo estamos subiendo a la nube. Desde esta nube nos engancharemos con los programas específicos OpenBeam de Zipe, que en este caso es el CipEtern H Plus, que es este de aquí, este iconito. Y desde aquí, pues, comprobaremos el H0, el H1 y haremos la certificación de eficiencia energética y devolveremos a la nube los resultados y los documentos, ¿no? Este mismo archivo que hemos subido lo podemos usar para hacer un cálculo acústico, un cálculo de contraincendios, lumínico, de cargas térmicas también, cálculo de fontanería, saneamiento. O sea que el mismo modelo lo podemos usar para diferentes programas de Zipe. A ver cómo va si ya subió esto. Sigue trabajando. Bueno, y hay programas que generan más documentación que otros. Por ejemplo, un programa de cálculo de fontanería pues genera toda la memoria de cálculo, todo lo que son los planos, y también se subirían a esa nube de Zipe.
Bueno, parece que ya terminó, Ujú. en teoría, porque siempre tarda un poquito más. Lo que he estado haciendo ahora es subir el archivo, El generar el IFC modelo FC y y subirlo. sincronizarse, exactamente. Vale, muy bien. Bueno, entonces está subiendo el IFC a la nube. Aquí tenemos un poquito más claro a lo mejor lo que vamos a hacer hoy, que es de un modelo arquitectónico generado con un programa de tercero, como puede ser Revit, pero puede ser Archicad o cualquier otro programa. CIPE recomienda que este modelo se pase por un programa que ellos llaman OpenBIM Analytical Model, que viene a ser generar un modelo analítico, ¿no? O sea, coger lo que son los elementos constructivos y espacios del modelo arquitectónico y hacer un modelo más simplificado para que después el programa de CPTNH Plus pues, lo pueda entender perfectamente. Yo he pasado por este programa y no lo tiene muy afinado todavía porque a mí me da error, ¿de acuerdo? Entonces yo he pasado directamente del Revit al IFC y el IFC lo he subido directamente al CPTMH Plus y no da tanto problema, ¿vale? Es lo que vamos a hacer hoy. Vale. Y una vez aquí, generado siempre a través de un IFC, pues abriremos el CPTMH Plus y hay que definir las propiedades térmicas, ¿no? del edificio. A ver cómo va esto, si ya lo subió. Vale, en principio ya lo subió. Está aquí el Ingen directo. Ya lo subió. Y si vamos aquí al BIM Server Center, a través del navegador web, nos metemos en el proyecto y si vamos aquí a archivos, vemos que ya el modelo arquitectónico lo ha subido. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya podemos abrir directamente el CPTEM H Plus, que es este de aquí, y hacer un proyecto nuevo. Esto es un Aquí. programa que está en tu ordenador, ¿no? Es un software Sí, que se es instala. el CPTEM H Plus. Vale, correcto. Ya lo he abierto y le doy a nuevo proyecto. Aquí le ponemos el nombre. Vamos a ponerle el mismo nombre que tenemos el archivo de Revit. Proyecto básico edificio Ingen. Le damos a aceptar. Me dice que ya existe. Vamos a decirle que sí. Aquí seleccionamos el proyecto. O sea, ahora me conectaré a la nube. Elegiré el proyecto que está en la nube. El proyecto viene a ser una carpeta en un Dropbox. No es otra cosa. Le damos a aceptar. Y ahora el propio programa de CPTEM H Plus se está conectando a la nube y va a leer la geometría que tenemos en la nube. No parece complicado, pero sin embargo sí es un proceso que hay que hacer así con un cierto detalle, ¿no? Ahora mismo es un poco lento porque tarda sus 3-4 minutos, pero yo creo que en cuanto tengamos el 5G esto es inmediato. O sea, no nos daremos cuenta de que lo estamos mandando a la nube. Ese modelo lo podía haber generado otra persona perfectamente, otro colaborador, subirlo a la nube. Vamos a ir viendo mientras aquí, por ejemplo, en proyectos. Estos son proyectos que yo tengo generados, pero podemos buscar proyectos o otros usuarios, ¿no? Mientras buscamos, nos dice Juan en el grupo de Telegram, nos dice: en los últimos 2 años he estado trabajando con Revit y Cipe, lo he utilizado en un máster de instalaciones que realicé el año pasado, modelando y calculando todas las instalaciones en Cipe, posteriormente realizando estudio energético CipeTerm. Y después nos comenta también José Terremán que últimamente utilizan CipeLoads y CipeTerm H Plus para simulación en auditorías, antes y después de la propuesta de mejoras. Vale. Es un poco, ya nos empieza a dar realimentación la gente. Abro yo un poco más la pregunta y si alguien utiliza Tecton, pues también que nos lo deje por ahí. Bueno, y a estas personas que nos han contestado que utilizan el CPTerm y esas cosas, ¿pasan también por el Analytics o directamente lo enlazan con el CPTerm? Bien, Un poco para saber el flujo de trabajo, porque Cipe es un programa que da a veces muchos errores, ¿no? Está en continua evolución. Sí, es un poco con respecto a eso que comentas del tema de simplificar. Desde luego, por ejemplo, cuando tú haces las formaciones de Tecton, que es la herramienta que yo utilizo, te hacen mucho hincapié en eso que tú comentas, que el modelo
arquitectónico y el modelo analítico o modelo térmico o acústico son diferentes y que el modelo térmico debe simplificar, no debe hacer todos los retranqueos, debemos tener las plantas coincidentes exactamente y todo eso, ¿no? O sea que es un poco en la línea de lo que dice Cipe. Sí. Bueno, aquí ya se ha enlazado la nube y aquí tenemos el modelo arquitectónico, ¿no? Y nada, aquí simplemente voy a decirle que este directorio de tipologías, porque yo ya tengo lo que son los cerramientos, las cubiertas y las carpinterías ya montadas de otros proyectos que he hecho y las voy a aprovechar para, en vez de estar metiendo para cada cerramiento cada una de las capas, haremos uno de ejemplo, pero que ya las tengo montadas, o sea que las aprovecho. O sea que tienes una base de datos de tipologías del cerramientos y Exacto. elementos constructivos y puedes importarla al programa. Exactamente, me las puedo guardar de un proyecto a otro y volverlas a usar. Vale, No tengo que perfecto. estar continuamente metiendo las capas. Vamos a aceptar. Ya está. A ver si nos falla ahora. ¿Ves? A ver, sí ha fallado, ¿ves? Vaya por Me lo Dios. imagino. ¿Ves que aquí el cerramiento no se ajusta a lo que es la cubierta, ¿no? No. Pero bueno, yo tengo esta obra ya en otro fichero y la tengo bien puesta. Vamos a recuperarla. Pero bueno, vamos a usar esta mientras para configurarla un poquito, ¿no? Entonces aquí tenemos entonces como un árbol de elementos constructivos que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Que es la biblioteca, ¿no? La biblioteca que nos ha importado los tipos de recintos, los tipos de cerramientos que se han encontrado, las tabiquerías, y ahora hay un poco que definirlas aquí, ¿no? Bueno, antes de entrar aquí en este árbol de desplegable, hay que entrar en datos generales y definir un poco qué es lo que vamos a tratar en este programa. Pues se trata de una obra nueva, es un residencial privado, podemos hacer otros usos, en el caso de un terciario, ¿no? Uso terciario o local de uso terciario. Pero en nuestro caso es un residencial privado y un bloque de viviendas completo. Y el número de unidades de uso son el número de viviendas, que son 8. Aquí, pues, si queremos que se comprueben las condensaciones superficiales e intersticiales, se le daría este clic. La permeabilidad al aire del edificio, que podemos coger unos valores por defecto, poner unos valores de usuario o incluso el ensayo, el blower door este que se puede hacer, pues tendríamos el resultado del ensayo. En principio, como estamos en proyecto, voy a coger unos valores por defecto que me da el propio programa. Aceptamos. Demanda diaria de agua caliente sanitaria. Bien, pues, o bien cada vivienda tiene su propia caldera o tenemos una caldera centralizada para todo el edificio. Vamos a poner una caldera centralizada y habría que contestar aquí, demanda diaria de ACS del edificio. Esto pasa lo mismo en la herramienta unificada, que hay muchísimas casillas que hay que poner un número, pero que nos lo podemos inventar casi, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, yo siempre digo que no hay que cumplimiento, sino que es el cumplimiento. Exacto. Entonces, bueno, yo aquí me he traído un poco la demanda de agua caliente sanitaria del CTH4, ¿no? Que en función del número de dormitorios que tenga la vivienda te da un número de personas y en base a 28 litros día persona a 60 grados centígrados te da un volumen de demanda de agua caliente sanitaria, ¿no? Bueno, yo he hecho aquí este Excel. Si nos fijamos un poquito en la planta de nuestro edificio, la planta tipo, vamos a poner aquí una estructura alámbrica y vemos que es una vivienda que tiene un salón comedor, una cocina, 2 dormitorios aquí y un dormitorio principal. O sea que es una vivienda de 3 dormitorios y 2 aseos, 2 baños perfectamente, ¿vale? Entonces aquí en el Excel que tengo preparado serían viviendas de 3 dormitorios, son 6 viviendas, y después en la última planta lo que tenemos, en la planta cuarta, tenemos una especie de dúplex que tiene unas escaleras que subiría después al bajo cubierta, o sea que tiene 2 viviendas diferentes en la cuarta planta. Y la vivienda de la cuarta planta lo que tiene son 2 dormitorios solo. Entonces, entrando aquí otra vez, viviendas de 2 dormitorios serían 2. Entonces ya hace los cálculos, son 8 viviendas, nos da un resultado de 30 personas y 30 personas con un consumo de 28 litros persona y día, ¿no? Nos da un total de 840 litros. Y ahora hay que aplicar aquí el factor de centralización, ya que tenemos un sistema centralizado de agua caliente sanitaria, nos dice que entre 4 y 10 viviendas el factor es 0,95. Bueno, ponemos aquí 0,95
y nos baja un poquito la demanda, ¿no? La demanda viene a ser 798 litros día para todo el edificio. Entonces ese es el valor que hay que poner aquí. En vez de inventárnoslo, pues lo ponemos. 798. Bueno, podríamos poner 800, que yo creo que es lo mismo. Bueno, después dice que la contribución de energía térmica renovable, pues la podemos hacer de una forma constante. Recordar que en este caso, como no consumimos más de 5.000 litros por día, pues la zona de aquí de Canarias nos dice que tenemos que conseguir un 60% con energías renovables, un 60% de la demanda. Lo podíamos poner por meses perfectamente y en cada mes incluso indicar un porcentaje diferente. Evidentemente en los meses de verano pues tendremos más aportación renovable, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar en constante 60%. Le damos a aceptar y ahora lo que hay que venir otra vez a datos generales y decir dónde está nuestro edificio emplazado, ¿no? Vamos a suponer que lo hacemos aquí en Tenerife. Vamos a coger San Cristóbal de la Laguna, un sitio así fresquito. Fresquito, entre comillas, ¿no? Fresquito aquí en Canarias. Eso, fresquito al estándar canario. Pues ya tenemos aquí con esta flecha pues, los datos climáticos metidos, ¿no? del CTE. Y aquí bueno, bajaremos aquí para indicar un poco la orientación del edificio. En principio la voy a dejar con 0 grados, o sea, orientación norte-sur, pero si tuviésemos otra orientación, pues la pondríamos aquí. ¿De acuerdo? Aceptamos. Vale. Bueno, pues ya tenemos definido nuestro edificio un poco, lo que tenemos aquí, y ahora hay que empezar a ir diciéndole los recintos, ¿no? Qué características energéticas o térmicas tienen cada uno de los recintos que tenemos en nuestro edificio. Aquí vemos que perfectamente tenemos los dormitorios, ¿no? Nos lo está señalando aquí. Y si editamos, pues aquí lo que hay que meter es que decirle si es habitable o no habitable. Yo entiendo un dormitorio, ¿no? Son los dormitorios, que es habitable. Y como estamos en un residencial privado, lo único que nos pide es la ventilación. Si fuese otro uso, por ejemplo terciario, pues nos metería lo que son las cargas térmicas, ¿no? Si por personas, por iluminación, por maquinaria. O sea, nos pondría un menú con más cosas a introducir. Bueno, aquí hay que ver la ventilación. La ventilación estuvimos hablando el otro día, ¿no? Habló Bruno de ella. Sí, el domingo estuvimos haciendo un pequeño ejemplo, sí. Aquí tengo también una tablita muy parecida a la de Bruno. Y en función de lo que tiene aquí la tabla del HS3, que ya la conocemos todos, pues hay que ir poniendo aquí el número de locales que tiene, ¿no? Pues la vivienda tipo tiene un dormitorio principal y luego tiene 2 dormitorios más. Coño, me gusta mucho el enfoque de tu tabla, más que el del mío. Tiene una sala y tiene un comedor. O sea, un salón comedor, pues hay que poner 1 y 1. Después tiene 2 baños y una cocina. Pues aquí nos está dando los caudales de ventilación según el HS3, los mínimos, lo que es en admisión y lo que es en extracción. Bueno, aquí vemos que en total estamos metiendo 36 litros segundo de aire y extrayendo 24 solo. Hay que compensarlo, pero aparte de eso recordar que hay un mínimo total que nos dice el código técnico que es de 33. Para 3 o más dormitorios, 33 es el mínimo, ¿no? De extracción. Pues hay que ajustar entre 33 o 36, que es la admisión. Bueno, pues nos faltan 3 para llegar a 36 y compensarlo. Bueno, pues tenemos que aumentar la extracción. Pues venimos aquí a la corrección. En admisión no hay que corregir nada, pero en extracción hay que corregir 3, porque tenemos que llegar a 36. Pues nada, pues si corregimos 3, pues 2 y 1, ¿no? Voy a poner 1 por el aseo, a lo mejor. Extraigo 1 más por el aseo y 2 más por la cocina. Perdón, sí. 30, 27. No, pues no está bien. 36, 24. A ver, tienes... perdón, es desde 24. Es desde 24, claro, exactamente. Claro, porque... 24 a 36 son 12. Claro, tienes menos 6 y menos 6. Tengo que extraer menos 6 más y menos 6. Eso es. Vale, ahí está. Ahora está. 36. Vale, pues aquí he hecho la comprobación de las renovaciones hora en función de la superficie útil que tiene la vivienda y de la altura. Me da el volumen y es la formulita que vimos el otro día y me da que son 0,57 renovaciones hora. Que es lo más correcto porque si ponemos los litros, o sea, la renovación de aire en litros segundo,
en lo que es la extracción no deberíamos de poner renovación de aire, porque ya es un aire que viene calefactado, ¿no? Entonces, Correcto. lo más fácil es poner renovaciones por hora, que es una media. Energéticamente viene a ser lo mismo. O sea, que esto es lo que hay que poner en todos los recintos de las viviendas. 0,57 renovaciones por hora. Bueno, pues aquí pondríamos las unidades en renovaciones hora y pondríamos 0,57. Bueno, y ahora ya pues se nos está quitando estas cruces rojas. El baño, pues lo mismo, decimos habitable, renovaciones hora, 0,57. La cocina habitable, renovaciones hora, 0,57. El distribuidor habitable, renovaciones hora, 0,57. Y se van quitando pues las cruces de color rojo. No voy a seguir porque ya tengo el archivo totalmente introducido estos valores, pero era para hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el ascensor, habría que decirle que no es habitable y las renovaciones hora que tendrá el ascensor. Aquí tenemos una pequeña ayuda y podemos decirle que tiene pequeñas aberturas de ventilación, ¿no? Porque realmente arriba en el casetón siempre suele tener alguna abertura. Vamos a aceptar y dice que tiene una renovación hora. Y en las escaleras, por ejemplo, que es una zona común, es habitable y renovaciones hora, pues yo dejaría el 0,63 típico que teníamos antes, ¿no? No voy a bajarlas ni a subirlas, simplemente dejar las estándar. El cuarto de basuras, habría que ver aquí también las renovaciones del cuarto de basuras, que también nos lo da el HS3, que va en función de los metros, la superficie útil que tiene el trastero y zonas comunes, almacenes de residuos, también es por superficie útil. Dice que son 10 litros segundo por metro cuadrado. O sea, vienen a ser unas 92,3 litros segundo. Ya sé yo que son 9 metros cuadrados, 92,3. Tendríamos aquí no habitable y pondríamos litros segundo 92,3. En punto, 92,3. Vale. Y el garaje viene por número de plazas, ¿no? Aparcamientos y garaje, 120 litros por plaza. Si tenemos 8 plazas, pues son 960 litros segundo. Vendríamos aquí, litros segundo, a ver qué se me ha ido, 960. Bueno, estamos viendo que al final no son numeritos que me invento, sino que hay que saber calcularlos, ¿no? Claro. Vale. Después aquí vendrían los cerramientos, ¿no? Aquí en concreto tengo dos tipos de cerramientos, ¿no? Una fachada monocapa de 2 hojas de 30 centímetros y las medianeras, porque es un edificio que está entre medianeras. O sea, hay dos tipos de fachadas, entonces. ¿Y cómo ha detectado él los cerramientos? Eso, cuando tú hiciste la importación de Revit, tenías parametrizados cada uno de los cerramientos. Sí, mira, lo tengo aquí. Ves que está por colores, ¿no? He hecho aquí una especie de filtros por colores. Y si yo selecciono aquí un cerramiento, edito los tipos, y fíjate que aquí pone función exterior, ¿no? O sea, vale. Revit me permite diferenciar entre cerramientos, o sea, muros interiores y exteriores. Entonces, todo lo que es exterior está en color verde. Y los muros que son interiores están en color rojito. Sí. Eso los forjados también, los suelos. Y lo he diferenciado por colores. Entonces sí hay que tener cuidado en decirle lo que son muros exteriores e interiores. Y los suelos ocurre lo mismo, ¿de acuerdo? Vale. Entonces ya detectó lo que es interior y exterior y lo tiene aquí perfectamente identificado. Tenemos una pregunta de Juan en el chat Sí. y nos dice: entiendo que tienes que definir de nuevo los muros y tabiques a pesar de que tengas bien definida la arquitectura en Revit. Sí, lo que yo tengo de Revit es la geometría. Y ahora hay que definirle las capas, ¿no? Las propiedades térmicas de esos muros. Y es lo que vamos a hacer ahora. Perfecto. Entonces, para esta fachada monocapa, entraríamos aquí. Y esto es típico de los programas de certificación de eficiencia energética, empezar a definir capas aquí, ¿no? Sí, todos estamos familiarizados con eso. Yo creo que
no es necesario desarrollarlo mucho. Y Pipe tiene unas librerías que bien es incluso del Hulk, ¿no? Estas librerías del Hulk, entraríamos aquí por el tipo de material, pues empezaríamos por enfoscados, ¿no? Morteros de cemento, e iríamos eligiendo pues el tipo de mortero de cemento que llevaría, ¿no? La capa. Le daríamos el espesor y aquí ya tenemos las propiedades térmicas de la librería. Pues tiene esta del Hulk, del antiguo líder, del Calener, tiene diferentes librerías, ¿no? Incluso tiene estas de la norma UNE, tiene incluso de fabricantes de Ursa, ¿no? Podemos coger incluso ya con sus productos. E iríamos definiendo las capas, ¿no? Después vendría la primera hoja de cerramiento que entraríamos aquí, iríamos a fábrica de bloque de hormigón aligerado, de hormigón convencional. Aquí en Canarias usamos bloque de picón, ¿no? Y bloque hueco de armaduros ligeros y veríamos el espesor, ¿no? Pues a poner uno de 11 centímetros y iríamos montando así el cerramiento, ¿no? Ahora me haría el aislamiento, la segunda hoja y el revestimiento interior. Bueno, pues en vez de estar haciendo eso uno por uno, yo ya tengo mis librerías, ¿no? Me las traigo de aquí. Esto es una fachada de 2 hojas de 30 centímetros y tengo una fachada de 28 y una de 30. Bueno, pues voy a coger la de 28. Y ya le has asignado esa solución constructiva Claro, a toda ya esa tengo tipología. comprada y Vale. pues mira, tengo un mortero monocapa, esto más pequeño, mortero monocapa del exterior hacia adentro, la hoja de bloque de picón de 12 centímetros, un aislamiento de poliestireno expandido de 4 centímetros, la hoja interior es de 9 centímetros y después un guarnecido lúcido de yeso de centímetro y medio. Son los 28 centímetros. ¿De acuerdo? Correcto. Y ya me da aquí la transmitancia térmica y la capacidad térmica. O sea, ya está montado y puedo hacer uso para ir más rápido, ¿no? Aquí ahora me está diciendo que configure la medianera. Bueno, pues lo mismo. Desde 30 centímetros vengo para acá, voy a coger la misma, la de 28, aceptar, y le tengo que decir que es medianera. Vengo aquí, le digo que es medianera y le doy a aceptar. Bueno, lo único que aquí la tengo que modificar un poco porque dependiendo si el edificio medianero está construido o no, pues la primera capa la voy a tener que quitar. Si el edificio de al lado está construido, no llevaría este primer revestimiento monocapa, se lo quitaría. Pero vamos a suponer que no está construido todavía y tengo que revestir el exterior de la medianera también, provisionalmente. ¿Vale? Bueno, ahora iría a la tabiquería. No, pues la tabiquería tengo dos tipos de tabiques, de 12 centímetros de espesor y de 20. Los de 20 son los de las zonas comunes, lo que son escaleras, huecos de ascensor, y los de 12 son los tabiques de la vivienda interior, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir a definirlo. El de 12, pues lo mismo, o haríamos a través de las capas, ir definiendo cada capa, o voy a mis librerías, y yo ya tengo aquí pues tabique de 12, de 20 y de 9. Bueno, pues si es un tabique que tiene espesor total 12 centímetros, pues va a ser uno de 9 con 3 centímetros de revestimiento. Aceptamos y ya lo tenemos aquí. Sería un bloque de 9 con revestimiento de 1,5 centímetros en cada cara. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el de 20, pues lo mismo, entramos en la librería. Hombre, si es un bloque de 12 más 3 centímetros son 15, no llega. O sea, me voy a coger un bloque de 20. Vamos a coger un bloque de 20 y revestirlo también. Aceptamos, ya lo tendríamos. Lo que pasa es que nos da un cerramiento de 23. Bueno, nosotros somos los que vamos a definir térmicamente y el espesor que necesitamos. Pues lo voy a poner de 20. Bueno, ya veis que se me están quitando los símbolos de exclamación de lo que estoy definiendo, ¿no? Y así iríamos, pues elemento por elemento. Aquí ahora tenemos los forjados entre pisos, ¿no? Pues hay que definirlos también. Vendría aquí es un forjado de 25,5. Yo también los tengo ya en la librería. El de 25,5 lo tengo aquí definido, ¿vale? Con todas sus capas. Puesto un gres, mortero de cemento, el aislamiento y el forjado de 30 centímetros que es un 25,5. Pues hay que ir definiéndolo eso para todos. Es un poco lento, sobre todo si no tenemos ya nuestras propias librerías, pero eso solo pasaría la primera vez. Bueno, te lanzo ahora una pregunta que nos manda Josema aquí, no sé si sabrás resolvérnosla.
¿Se pueden importar los elementos de la librería definida previamente en Loads? Dice que él no lo ha conseguido. Yo no lo he conseguido y tengo que definir los elementos en la librería de Loads y luego volver a definir en HE+, aunque actualice en OpenBean. ¿Hay que hacer el trabajo 2 veces? Yo entiendo que si estás en OpenLoad, si has definido, por ejemplo, este suelo, Sí. ¿no? Vienes aquí y lo exportas a tu librería. Lo exportas a tu librería, le dices en la carpeta en lo que lo vas a guardar, y una vez que lo tienes guardado, cuando te vienes al zipetel, pues Le lo importas. importas de la librería. Entiendo yo. Vale, vale. Pues Hay que jugar con las librerías, ¿no? vale, vale. Exportar e importar librerías, Josema. Y si no te funciona, pues eso, un tiquecito de soporte a Zipe, que me consta que aunque los programas sean gratuitos, atienden el soporte. ¿Eh? Eso, Sí, sí, sí. o por lo menos eso nos dijo Benjamín cuando estuvo por aquí. Bueno, la solera está metido como un forjado entre pisos, pero no es cierto. Realmente sería un suelo en contacto con el terreno. Ese es un problema que se puede solucionar desde Revit o se puede solucionar internamente aquí, ¿no? Porque aquí tenemos otra pestaña que son planos de planta. Iríamos aquí, tenemos las plantas del edificio en 2D. Y tenemos aquí nuestro recinto. Y desde aquí podemos venir a forjados y venir recinto por recinto, nos detecta el forjado y decirle no es un forjado, es una solera. Vale. Y la solera hay que, vengo a la librería, me puedo hacer una nueva por capas o directamente traerme la de la librería, que ya la tengo. Solera. Aceptamos, aceptamos, ya aceptamos. ¿Vale? Y tendría que ir recinto por recinto, pues trayendo, cambiando lo que es un forjado entre pisos por una solera. ¿Vale? Ya tengo aquí la solera metida, aceptamos. Bueno, no lo voy a hacer con todo, vuelvo al edificio. Y ahora aquí ya tenemos en suelos en contacto con el terreno, pues los dos que hemos metido, ¿no? Estos dos de aquí. Bueno, aquí se me fue hacia arriba, pero bueno, hay que cambiarlo el de aquí, ¿no? Y esta solera, pues vemos que, bueno, que es un poquito gruesa, ¿no? Tiene aquí un hormigón armado de 60 centímetros. Vamos a editarla, porque no todas las librerías que tengamos pues, me van a servir para todo. Entonces, este hormigón armado de aquí, vamos a decir que es de 10 centímetros, por ejemplo. Acepto y ya se me queda en 28, o sea, una solera de 28. ¿Vale? Bueno, lo mismo haríamos con las cubiertas. Tenemos dos tipos de cubierta, una cubierta inclinada, que me la voy a traer de la biblioteca también, sería cubierta inclinada. Y tenemos después dos cubiertas planas, que son de las terrazas de arriba y estas de aquí abajo, ¿no? Entonces, también me las voy a traer de la biblioteca. Al final trabajamos siempre con los mismos materiales y los mismos elementos constructivos, no hay mucha variedad, dependiendo de tu zona, ¿no? Trabajas siempre con las mismas configuraciones de materiales, O prácticamente. muy similares, sí, eso sí. Similar. Entonces yo prefiero tenerlas ya montadas y modificar lo que tenga que modificar que estar montando las capas una a una, ¿no? Sí, yo lo que hago en Tecton donde trabajo es una carpeta para cada edificio y arrastro de los edificios anteriores las Exacto. soluciones constructivas. Bueno, aquí tenemos ahora las puertas. Bueno, pues hay que ir definiéndolas. Y también las tengo aquí en mi biblioteca. Estas serían unas puertas de paso interiores. Puerta de paso. Acepto. Bueno, aquí lo que hemos puesto simplemente hay que meter un valor de transmitancia. Yo ya tengo calculado que son 3 vatios metro cuadrado grado Kelvin y el estándar, ¿no? Pero habría que ir al fabricante y ver realmente cuál es la transmitancia térmica de esa puerta. Tenemos estas de aquí, que son también, a ver, creo que son de paso interiores también, perfecto, son las mismas. Puerta de paso. Estas de aquí también son de paso. Aceptamos. Estas de aquí también son de... Estas parece que son de las terrazas de aquí fuera. Son, a ver. Sí, da la impresión de que están ahí en el saliente del edificio, sí. Vamos a ponerle que son puertas de entrada, ¿no? Puerta de entrada. Esta pues tiene que tener menos transmitancia porque está en contacto con el ambiente exterior. Y estas de aquí también son interiores, que serían puertas de paso. Y esta de aquí es una puerta interior también, que es la que da del cuarto de basura hacia el interior del garaje, pues también es interior. Puerta de paso.
Es muy repetitivo esto al final. Sí, habría que proponerles a ellos o tener una vista de tabla o permitir copiar propiedades entre elementos de alguna manera, ¿no? Eso supongo que Esta es la puerta del cuarto de basura, pues es puerta de entrada. Y esta es la del garaje. La puerta de garaje. Ya las tenemos. Bueno, pues con las ventanas haríamos lo mismo. Aquí la librería pues la tengo definida porque aquí hay que definir muchísimas más cosas, ¿no? Pero en principio pues vidrio doble y marco metálico, ¿no? Podríamos poner vidrio doble con marco metálico con rotura de puente térmico, pero yo voy a dejar sin rotura, o sea, sin rotura de puente térmico, porque quiero que no me entre lo que es la justificación del CTE para después saber dónde hay que, para darle un poco de chicha, ¿no? Bueno, aquí hay que definir muchísimas cosas, ¿eh? El coeficiente de transmisión de calor, el factor solar, de la parte acristalada, después de la fracción opaca, el coeficiente de transmisión de calor, la fracción del hueco, que es un 20%, ¿no? de lo que es la parte opaca, la sortividad, accesorios, si tiene... elementos de sombra estacionales o así, ¿no? sí. Esto es si en el periodo residencial privado, esto es si tiene cortinas, me imagino, si podemos variarlo, elementos de sombra arquitectónicos, ¿no? Y los puentes térmicos, ¿no? Incluso. Bueno, hay que definir muchísimas cosas, pero bueno, en principio vamos a dejarlas en ellas. Que los elementos de sombra estacionales, cortinas y stores, eso es la trampa del hiperespacio. Cuando Sí. tenemos zonas donde hay mucha radiación solar. Hay que definir incluso la permeabilidad al aire, ¿no? De la carpintería. Sí, sí. Bueno, pues esto es definir para todos pues lo mismo, ¿no? Que sería un vidrio doble marco metálico. Vale. No lo voy a seguir haciendo porque no tiene objeto. Bueno, y después habría que definir las zonas, ¿no? Las zonas térmicas, que esto sí que es un poco rollo, porque hay que hacer 8 zonas térmicas, una para cada vivienda, y hay que definir las unidades de uso, que también son 8 unidades de uso. Entonces yo ahora no lo voy a hacer, voy a saltarme al otro ejercicio que ya lo tengo montado para ver un poco el proceso. Vamos a ver aquí archivo. Este de aquí. Es el mismo edificio, sin el error que nos dio antes, ¿no? De aquí arriba. Ya tengo los cerramientos definidos también, las puertas y los puentes térmicos y las zonas, ¿no? Pues tenemos una zona habitable, que es la de las escaleras, ¿no? El portal y las escaleras. Vale. En lo que es las zonas térmicas, pues hay que decirle si son habitables, no habitables, si está acondicionada, en este caso no acondicionada porque son las zonas comunes. Y el tema de ventilación e infiltraciones que se va a hacer. Vale. Después tenemos una zona no habitable, que es toda la parte de garaje, trasteros y el hueco del ascensor, ¿no? Aquí habría que poner también lo que son patinillos de instalaciones. Sí. Lo que pasa es que Revit, los patinillos de instalaciones no los detecta si tienen menos de un pie de ancho. O sea, los 30 centímetros, ¿no? O sea, si tienes un recinto de menos de 30 centímetros de ancho, no te lo detecta. ¿Para qué? Dirán los americanos. ¿Para qué? Si no mide un pie, no merece la pena. No merece la pena. Bueno, pues esta sería no habitable. Y después cada vivienda tiene su zona y su unidad de uso, ¿de acuerdo? Hay que decirle que es habitable, las condiciones operacionales del CTE, incluso venimos aquí, le podemos dar las temperaturas de consigna de confort, la mínima y la máxima, ¿no? Podemos poner la que queramos o dejar las que viene por defecto del código técnico, ¿vale? Uso residencial, no podemos hacer nada más. Después la ventilación e infiltraciones. Bueno, aquí hay que poner un numerito, pues habrá que calcular la potencia de la ventilación de la vivienda. Seleccionar el equipo que vaya a ir en cada vivienda o el equipo colectivo y asignar esa potencia, claro. Después podemos incluso poner ventilación nocturna en verano si queremos o no. O sea, ¿de acuerdo? Esto al final, lo que tiene de ventaja CIPE es que estos cálculos que se hacen en un programita de justificación del H3, pues la potencia del ventilador que te da en ese programa, si lo haces con el Bin Server Center, te mete aquí el valor de ese programa. O sea,
no hay que inventárselo, sino que la persona que calcula el sistema de ventilación de la vivienda, si lo hace con CIPE, el resultado lo sube a la nube y este programa lo captura de ahí. ¿De acuerdo? Al igual que este valor de aquí, del agua, demanda de agua caliente sanitaria, el que ha calculado la instalación de fontanería, se ha calculado el agua caliente y lo sube a la nube del Bin Server Center, este valor lo importaría de allí perfectamente. ¿De acuerdo? O sea, no hay que inventarnos este número, ni calcularlo nosotros. Bueno, pues ya tenemos aquí todo lo que son las viviendas. ¿Veis? Estas son las de las plantas superiores, que son como duples. Y aquí hay que definir el sistema de agua caliente, ¿no? Es centralizado. Claro, porque tienes que justificar el H0, requiere tener ya calculadas las instalaciones. He puesto un equipo genérico, pero podríamos poner o bien aerotermia con split exterior, ¿no? Dos partes, aerotermia partida y bomba de calor compacta, entiendo yo que es esto. Incluso hasta geotermia, ¿no? Vale. Bueno, hemos puesto un equipo genérico, caldera de gas natural, pero podemos elegir electricidad, gasóleo, bueno, todo. Vamos a poner gas natural. Aquí, bueno, este número nos lo inventamos, o si el que haya calculado la parte de agua caliente, este número lo tendrá, la potencia que necesita su caldera, ¿no? Y después el rendimiento medio estacional, pues tenemos una pequeña ayuda aquí de CIPE, ¿no? Función, como es una caldera de gas lo que hemos puesto, función del año de instalación, pues tenemos unos rendimientos medios estacionales, ¿vale? Porque si no, habría que investigar un poco esas calderas a ver qué rendimiento estacional, medio estacional tiene, consultar con el fabricante. Y el acumulador, pues las pérdidas energéticas, pues también tenemos aquí una ayuda que en función del volumen y del diámetro y del espesor del aislamiento y la conductividad térmica del aislamiento, pues nos da un coeficiente global de pérdida, ¿de acuerdo? Esto es de acuerdo todo con las ayuditas que tenemos en el IDAE. En el IDAE hay muchos documentos que nos ayudan a estos valores, ¿no? El tema de aislamiento térmico en tuberías, a calcular las pérdidas energéticas, ¿vale? Le damos a aceptar, ya tenemos definido entonces el agua caliente. No vamos a poner climatización ni nada, vale, en principio. Aquí no usamos ese tipo de... Pero habría que poner uno genérico, entiendo yo, que es para asistente. Venimos aquí al asistente de sistemas. Vamos a poner el genérico que viene en la norma. Si no definimos ninguno, pues sabemos que hay que poner aquí un equipo de rendimiento constante que nos dice el código técnico, ¿no? Sí, el mítico sistema, que después hay una aclaración ahí del ministerio que nadie la entiende sobre que en las viviendas Passive House también hay que ponerlo, aunque haya horas que no funcione. Una cosa así un poco rara, ¿no? A poner aquí CT, es este, y yo lo tengo ya aquí en la librería porque yo no me lo sé de memoria, que es este. Y viene a ser esto. Un rendimiento medio estacional. 0,92, sí, gas natural. Gas natural, siempre disponible, y refrigeración 260, electricidad y siempre disponible. Que siempre que certifiquemos una vivienda, incluso si no tienes una obra nueva, si no tienes sistemas, hay que colocar estos sistemas obligatoriamente. Como mínimo, exactamente. Bueno, y aquí tenemos entonces para cada vivienda la unidad terminal, la que hemos usado, los recintos, y del agua caliente, pues la que habíamos definido para todo el edificio, porque era centralizado. Bueno, pues ya tenemos todo introducido. Incluso los puentes térmicos ya los he calculado, pero vamos a recalcularlos, ¿vale? En principio nos daría aquí como que están sin calcular y habría que poner los puentes térmicos uno por uno. Bueno, en principio no, porque vendríamos aquí donde pone aristas, entraría un programa que tiene aparte CIPE, configuración, le podemos decir si es conforme al CTE, le decimos algunas cosas, ¿no? Si los huecos, cómo se alinea la cara interior al centro o la cara exterior de la ventana, si el aislamiento llega hasta el marco del hueco, si el frente de forjado tiene aislamiento, y considerar los puentes térmicos en pilares, ¿no? Supone cada 4,5 metros te mete un pilar, y en este caso de 30 por 30, y le podemos decir si tiene el aislamiento revistiendo el pilar o no. ¿No? O sea que lo calcula él directamente poniendo los valores del código técnico. Serían estos. Bien. ¿Vale? Vamos a aceptar, y ya los tendríamos, ¿vale? Correcto.
Aquí en principio, como no pasamos por el Analytics, el otro programita que decía Cipe, pues los únicos puentes térmicos que nos mete son los de las carpinterías, los de las ventanas y los pilares. Faltarían los otros puentes térmicos que se pueda encontrar, ¿de acuerdo? Pero como no lo hemos metido en el Analytics, pues no nos lo va a dar. Pero bueno, ya podemos calcular. Aquí tenemos una vista en 3D de nuestro edificio y del modelo térmico, ¿no? Tenemos aquí. Este es el modelo BIM y este es el modelo térmico nuestro. Este sería el modelo térmico, que son los volúmenes prácticamente. Y este es el modelo arquitectónico que nos trajimos de la nube. Vale. Bueno, ahora venimos aquí a verificación de normativa. Por supuesto, cualquier cambio en la geometría del edificio hay que volver a importar el modelo. Venimos aquí a opciones de cálculo y podemos calcular, justificar solo el H1, el H1, el H0 y el certificado de eficiencia, o el certificado de eficiencia solo, o simular energéticamente el edificio. ¿Vale? Vamos a hacer las tres cosas y vamos a darle a calcular. Tarda un poquito. Bueno, ¿qué les está pareciendo? ¿Fácil? Sí, es una dinámica muy superior, o sea, muy similar a los otros programas que yo conozco. Una cosa que sí me queda muy clara es que no es necesario utilizar Hulk ya, o sea, eso si estás usando Hulk para certificar, pues no tienes excusa para seguir haciéndolo, básicamente, porque esto es un enfoque, aunque sí que tiene partes que son repetitivas y tediosas. Hulk solo introducir la geometría, aunque le importes todos los errores que da siempre, los desbordes, las faltas de memoria por tener muchas zonas térmicas, etcétera. Todo eso pues lo tiene superado, ¿no? Esto es un programa mucho más trabajado. Bien, yo tengo, bueno, me gusta bastante, no sé. Sí que hay algunos detalles como el tema de copiar, el tema de copiar propiedades y todo eso que sí que se podrían introducir, pero bien, siendo gratis. Ya he dicho que el programa es gratis y después aquí en Udemy, pues es gratuito el curso del Cipetena H Plus, es gratis. O sea que para aprender a usarlo así. Eso creo que nos lo había comentado Benjamín cuando estuvo aquí. Me parece recordarlo. Si no lo habré yo con él privadamente, pero sí que nos dijo que tenían cursos gratuitos en Udemy, sí. Casi 3 horas de curso. Es un curso muy básico, muy básico. Pero bueno, como ya sabemos manejar el Hulk y sabemos manejar el C3X y esos programas, pues aunque es muy básico, pues nada, lo aprenderemos fácilmente. Después, evidentemente, hay que practicarlo, ¿no? Y cuando practicamos empiezan los pequeños errores esos que Claro. vamos a... Una pregunta que me hicieron el otro día que tengo pendiente de contestar y que quizás interese abrir un pequeño debate ahí. Pues tenemos un compañero, un suscriptor que nos dijo, mira, yo estoy ahora dando el salto y voy a invertir en mi primera licencia para software de cálculo de instalaciones. Entonces estoy pensando tengo la duda entre CIPE-CAD o meterme con Tecton. Yo le dije que no le podía contestar porque no era usuario de CIPE, por tanto no lo sabía, pero quizás, no lo sé. La percepción que yo tengo personalmente es que CIPE está más orientado o que es muy bueno haciendo edificios de viviendas, en ese sentido, ¿no? Y que ya en el tema de pues, instalaciones contra incendios industriales, instalaciones de, pues no sé, instalaciones de fontanería complejas o instalaciones eléctricas en industrias, ahí ya a lo mejor falla un poquito, pero no No, lo sé. lo que falla de CIPE es el CIPE CAD-MEP. El CIPE CAD-MEP es exclusivo para viviendas, o sea, más bien orientado a viviendas. Vale. Pero es una caja negra, no puedes entrar ahí. En cambio, estos programas que tiene en OpenBIM sí que te permite, por ejemplo, en fontanería, te permite calcularlo como tú quieras, ¿sabes? Poner lo que tú quieras. Calcular la instalación entera o solo una parte, incluso auditar hasta una instalación existente. O sea, son mucho más potentes y ya orientados a lo que tú dices, a un terciario. Están Vale. orientados a un terciario. Pero son programas mucho más difíciles de aprender, ¿eh? Porque claro, puedes variar todo.
los coeficientes de simultaneidad, ponerle las bombas, que te calcule el depósito, que te calcule el agua caliente, la pérdida energética en las tuberías, ponerle el aislamiento. O sea, es increíble. O sea que tienes que tener una base teórica más sólida en ese sentido, ¿no? Sí, Porque, sí, tienes vale, que saber dimensionar para jugar con ella. vale. Y lo mismo ocurre en electricidad. Para los esquemas unifilares hay hay que saber. Si no, todo te sale rojo, ¿no? Y no sabes después cómo solucionar ese problema. Bueno, esto ya lo calculó, trabaja con el motor de cálculo Energy Plus y nada, vamos a ver. No lo calculó, a ver. Sí, que lo calculó. ¿Por qué no sale aquí? Vamos a... ¿Será que no culpa? ¿No cumple? No, no. Aunque cumpla, te debe de sacar los listados para después poder... Poder ver dónde no cumple, claro. Sí, sí. Ahora sí, ¿no? A ver. Está pensando. Aquí está. Podemos ver el listado del H1. Ajá. Muy, Ya muy, digo yo que no cumple, porque muy, hemos puesto una carpintería muy mala, ¿no? Sin rotura de puente térmico. muy Zippel style el listado, con esa letra verdana tradicional de los listados Zippel. Entonces aquí nos da los coeficientes global de transmisión de calor, pues en fachada, 0,17, que es un 14,42% de todo el edificio. Y podemos ver que donde está fallando aquí lo que es el H1, la demanda, pues es en los puentes térmicos y en los huecos, ¿no? Las carpinterías pues las pusimos sin rotura de puente térmico, ¿vale? Ujú. O sea que si yo creo que si mejoramos la carpintería, pues ya entraríamos aquí, porque tampoco es que falte mucho, ¿no? O hacer un edificio más compacto. Bueno, aquí las descompensaciones son las particiones interiores que daban a las zonas comunes. Sí, que tenía 1,40, me parece recordar, entonces sí, sí. Venimos aquí, nos lo dice, ¿no? Partición interior, 1,87. Sí, sí. hay que mejorar eso. Habría que cambiarlo. Pero bueno, es muy intuitivo, muy fácil de ahora Sí, de sí, sí. recrear, ¿no? Porque nos lo dice todo. Y el H0, bueno, he metido los cerramientos con los que se construye aquí en Canarias, ¿eh? O sea, no, o sea que la mitad, el 90% de los edificios de Canarias no cumplen. Bueno, pero Los eso, actuales. si no cumplen el 90 no es problema. El problema está si no cumplen 10 o así. El 10, pero el 90 estamos todos igual. Pues este es el listado de CIPE y ahora habría que entrar a mejorar pues algún tema de la envolvente, ¿no? ¿Vale? Aquí nos da las solicitaciones interiores. Caray. Pero la Y verdad lo que que las memorias sea, las da muy chulas, ¿eh? Da así muy y por claras, muy curiosidad vamos a legibles. ver qué letra tenemos, ¿no? Es una C. Una C. Incluso en ACS una E. ¿De acuerdo? Y esto es el programa. Yo creo que es mucho más eficiente que el Hulk. Hombre, de eso no te quepa duda, ¿eh? Tiene sus problemas también, pero Como todo, pero bueno, pero bueno, siendo una opción gratuita, creo que merece la pena tenerla en cuenta. Además, si tenemos ese recurso de poder ver esos cursos gratuitos. Bueno, os lanzo ahí, si os queda alguna pregunta, darle las gracias a Ramón por esta explicación tan clara. Yo creo que lo vamos a invitar a dar un curso en ingenierosindustriales.com, a ver si saca tiempo y se presta a la encerrona, que podría ser muy interesante. Por ejemplo, el resolver un ejemplo similar a este paso a paso. ¿Alguna pregunta a los que estáis ahí en el canal de Telegram? Si queréis acceder al canal de Telegram, ingenierosindustriales.com/telegram, terminado en M, los que estáis en Twitch, por ahí. Acordaos de que el chat de YouTube no lo estamos leyendo, no tenemos esa posibilidad. Por tanto, si queréis dejar alguna pregunta y estáis viendo el vídeo en YouTube, acceded a Telegram y hacer la pregunta a través de ese canal. Bueno, Ramón, mientras vemos si entra alguna pregunta, reiterarte mi agradecimiento a que te hayas prestado esta encerrona y hacerte un poco las preguntas que hacemos tradicionalmente cuando terminamos una de estas charlas. ¿Qué le dirías a una persona que empieza a día de hoy?
Pues que está en un momento ideal porque está cambiando la forma de trabajar. O sea, estamos en un cambio de tendencia, la tecnología nos está invadiendo y hay que aprender a manejar programas. O sea, calcular hoy con una hoja Excel ya está fuera de lugar. Bien, bien. Estoy de acuerdo. Ese cambio de paradigma que está suponiendo la introducción del BIM y de los programas de cálculo 3D, yo creo que hay que verla como una oportunidad. A los que ya nos pilla un poco peinando canas, pues nos puede resultar duro, pero tendremos que adaptarnos también. Y especializarse, sobre todo hay que especializarse. Ah, uno de los míos, uno de los míos, uno de los míos. Aquí el ingeniero hombre orquesta, generalista, que sabe de electricidad, sabe de regadíos, sabe de granjas de hipopótamos y también de instalaciones de centrales lácteas, pues oye, eso yo creo que es un modelo a superar, por lo menos de cara al público, ¿eh? Yo siempre lo digo, oye, que si te llega un proyecto de baja tensión y después te llega uno de agua, pues lo haces, pero de cara al mercado a lo mejor preséntate como especialista o bien en un segmento concreto, pues yo soy el puto fenómeno máster del universo en conserveras o en fábricas de elaborados de productos de la pesca o bien en un tipo de instalaciones, ¿vale? Hombre, las instalaciones tienen el hándicap, ¿no? Que es como los aviones y los coches y los barcos, ¿no? El avión tiene que volar y el barco tiene que flotar. En instalaciones, si no funciona la instalación, Claro, tenemos un problema, ¿no? sí, sí, Y sí. cada vez es más exigente el mercado. Sí, cada vez más exigente, que duda cabe. Y las condiciones de confort, la percepción del confort ha cambiado mucho en el sentido de la climatización. El tema de la eficiencia energética también es un reto para nosotros. Antes un cliente le echaba carbón a la caldera y no le preguntaba al tío que le había calculado si sí o si no. Ahora el La cliente... domótica, mm, Ahora domótica hoy está al orden del día. sí, también. Sí, sí, está claro. Y no podemos saber de todo. ¿Nos recomendarías un libro? Técnico. No, o técnico, o filosófico, o espiritual. Ahora mismo así no se me No, ocurre no se te ninguno. ocurre ninguno. ¿Un software que utilices todos los días, que para ti sea imprescindible? Revit lo estoy usando siempre. Revit, muy bien. Sobre Y todo porque se lo estoy intentando transmitir a los alumnos, ¿no? Que a mí me resulta ya más fácil y más rápido levantar un modelo sencillito en Revit que ponerme con AutoCAD. bien, es un cambio de paradigma total. Cuando tuvimos a Iván Guerra nos contó que para él lo primero, para una persona que empezaba, era aprender la herramienta, ¿no? O sea, aprender a usar el software. Y creo que también que es una reflexión acertada. Bueno, y por último, ya para terminar, vemos si hay alguna pregunta. ¿Qué ordenador usas, Ramón? ¿Cómo Tengo un estoy? MacBook Pro, Joder, lo tengo pues con máquina virtual para que corra el Revit y el Cipe, pero va mejor el Windows en el Mac que, que en un ordenador normal. bueno, pues oye, hemos hablado de eso antes aquí. De hecho, yo también soy usuario Mac. Y bueno, pues oye, era un poco hacerles un guiño a los usuarios Mac que también nos siguen. Bueno, pues no entra ninguna pregunta más. Si alguien tiene alguna pregunta, Ramón también está por el canal de Telegram, la dejáis por ahí y la Que se podemos animen hacer. a bajar el CPT en H Plus, Bien. que prueben. Que se animen y después te pregunten en Telegram. Y Imagino que nada, habrá gente en el canal también que sabe, seguro, sabe. seguro. Y nada, y invitarte, saber que esta es tu casa, que siempre que quieras puedes venir a contarnos lo que te apetezca y ya te digo que te lanzo el guante para que nos prepares un curso.